¿Alguna vez presenciaron un asesinato? Vi varios en México. El más memorable fue el primero que presencié mientras vivía allí. Estaba limpiando una casa con unos amigos. Un chico caminaba por la cuadra. Oímos disparos, miré por la ventana y ahí estaba el mismo muchacho, tirado en la acera. Pasó a toda velocidad una camioneta negra, creo que traía como 4 tipos en la caja. Todos con pañuelos cubriéndose el rostro, todos con armas en las manos. Lo que se me quedó grabado es que todos parecían más jóvenes que yo. Yo tenía 22 años en ese entonces. Según el periódico que salió poco después, el chico era de fuera del pueblo y lo más probable es que lo hayan confundido con alguien más. Tenía 17 años. Su sangre quedó varios días en la calle. Uno de mis amigos dijo que escuchó 14 disparos, pero yo solo escuché 6. Tengo toda la experiencia escrita, ya que era algo completamente ajeno a mí. Esto fue en Altamirano. Solía quedarme despierto por las noches, tratando de imaginar qué clase de vida lleva a esos tipos a hacer un ataque así desde un vehículo. También pienso en ese chico de 17 años, estoy seguro de que tenía familia visitando allí. Vi a un tipo empujar a su acompañante, un anciano, fuera del coche. El carro dio una vuelta en la esquina con las llantas chillando, la puerta se abrió de golpe y el conductor claramente empujó al señor mayor. No es la mejor cosa para presenciar cuando tienes 10 años. Lo aún más extraño fue que, mientras yo quedaba paralizado por el shock, con el anciano inmóvil en medio de la calle, un hombre raro que pasaba a mi lado soltó una risita y dijo, «No fuiste tú, ¿verdad?», para luego reírse de nuevo. No me afectó la vida, pero lo pienso de vez en cuando. Estaba en la inauguración de un bar deportivo la noche en que Manny Pacquiao peleó contra Chris Algieri. El bar estaba atiborrado de una manera increíble, tan lleno que no podías volver a tu mesa sin escurrirte entre los demás clientes, tratando de no poner tu trasero en la nuca de nadie. En fin, un tipo que había pagado su entrada, estaba dentro y ya había tomado unas copas, salió a fumar, no se permitía fumar dentro del bar. Afuera todavía había una fila increíblemente larga para entrar, así que intentó volver por la puerta de salida. El guardia de seguridad le dijo que no podía hacer eso y que tendría que hacer la fila para entrar de nuevo por la entrada principal, aunque no tenía que pagar otra vez. El tipo se enfureció e intentó empujar al guardia para pasar. Finalmente, el guardia lo empujó fuera de la puerta y la cerró con llave. Al parecer, el tipo luego fue a su casa, agarró la pistola de su novia y volvió al bar. Me enteré de esto después, hablando con el dueño y por las noticias. Esperó a que alguien saliera por la puerta de emergencia, se coló adentro y le disparó al guardia de seguridad varias veces en la nuca. El bar estaba tan lleno que se desató el caos. Casi todo el mundo se tiró al suelo de inmediato. Había mesas, comida, bebidas, llaves, teléfonos y personas tiradas por todo el piso. Otras personas salieron corriendo afuera. Mis amigos y yo esperamos unos minutos hasta que supimos que la situación estaba calmada y luego salimos de ahí lo más rápido posible. En ese momento, no sabíamos todo lo que había sucedido. Al salir del bar, literalmente tuvimos que pasar por encima del cuerpo del guardia de seguridad para llegar a la puerta. Tuve la suerte de encontrar mi teléfono y mis llaves en medio del caos. Uno de mis amigos encontró sus llaves pero no su teléfono. Nunca lo recuperó. Lamentablemente, ese bar deportivo nunca se recuperó realmente de aquel incidente. Cerró durante aproximadamente un mes antes de reabrir. Pero nunca alcanzó la popularidad que debería haber tenido debido a lo sucedido. Iba en bicicleta al trabajo cuando presencié este ataque. Fui la primera persona en acercarme y estaba segura de que esa mujer iba a morir. Escuché la camioneta antes de voltear, y vi cómo la atropelló por completo. Vi cómo ambos ejes de ruedas pasaron por encima de ella. Fue y sigue siendo la cosa más horrible que he presenciado en mi vida.
Estaba quizás a 30 o 45 metros de distancia, y en cuanto el conductor se alejó, tuve una lucha interna sobre si acercarme. No quería ver de cerca a una persona destrozada y muerta. Pero si había alguna posibilidad de que siguiera viva, no quería que estuviera sola. Probablemente fueron solo unos segundos, pero se sintieron como una eternidad, y finalmente me acerqué. Estaba viva y consciente. Intenté calmarla y comencé a llamar a las emergencias, pero ella solo hablaba español, así que no pude comunicarme realmente con ella. Otra mujer también lo había visto y vino corriendo desde el otro lado de la calle. Ella pudo acercarse y hablarle en español mientras yo llamaba a los paramédicos. Creo que pudo ayudarla a llamar a su familia, ya que creo que todos dudábamos de que la mujer fuera a sobrevivir. La ambulancia llegó bastante rápido y la estabilizaron. Después de que se la llevaron, fui a trabajar e intenté no pensar en ello. De hecho, evité activamente enterarme de cualquier noticia sobre el caso hasta ahora, porque la incertidumbre de si había muerto o no me permitía creer que estaba bien. No quería saber si había fallecido. Este post en realidad me motivó a buscar si ella vivió o no, y esta es la primera vez que incluso intento buscar algo sobre ese día. Me alegra que haya sobrevivido, y espero que esté bien. Ver a alguien intentar matar a otra persona te cambia. No pienso en ese día a diario, pero definitivamente me persigue. Trabajaba en las residencias fuera del campus de mi universidad. Durante las vacaciones de Navidad, cuando la mayoría de los estudiantes se había ido a casa, yo seguía allí vigilando el lugar. Estaba en mi pequeña oficina, ubicada en uno de los edificios de apartamentos, cuando escuché un ruido de pum, 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 pum. Realmente sonaba como si unos chicos hubieran lanzado algunos fuegos artificiales pequeños en la escalera o algo así. Miré por la ventana de mi oficina, que daba justo afuera, al pie de la escalera, con vista al sur, para ver si podía averiguar qué pasaba. Mientras miraba, bajaron corriendo por las escaleras entre 3 y 4 tipos y salieron disparados hacia el este, en dirección a la entrada del complejo. Unos 10 segundos después, otro tipo bajó las escaleras y se alejó caminando lentamente hacia el suroeste. Salí a revisar si los supuestos fuegos artificiales habían causado daños, y subí por la escalera. Al llegar arriba, no había restos de fuegos artificiales, ni humo ni nada, pero vi un teléfono celular tirado en el suelo y un solo agujero pequeño en la pared afuera de la puerta de uno de los departamentos. Al otro extremo del pasillo había otra escalera, y al pie de esa, había un carro viejo y destartalado con el motor encendido, las luces prendidas y algunas puertas abiertas. Algo definitivamente olía raro. Ciertamente tuve el pensamiento de ¿y si esos fueron disparos? Pero no había olor a pólvora ni sangre, nada más que aquel pequeño agujero. Para ser precavido, llamé a la policía, quienes dijeron que enviarían a alguien. La estación está muy cerca del complejo de viviendas y llegaron en menos de un minuto. Les di un resumen rápido de lo que vi, y se separaron para ir en las direcciones que les indiqué que había tomado la gente. Pasaron menos de 30 segundos cuando encontraron al tipo solitario que se había ido hacia el suroeste. Resultó que le habían disparado varias veces y había logrado caminar por el estacionamiento y doblar detrás de un edificio antes de desplomarse en el césped. Intentaron reanimarlo, pero cuando llegó la ambulancia, los paramédicos lo declararon muerto en el lugar. Los otros policías que habían ido hacia el este sí encontraron a los otros tipos y los arrestaron. Terminé teniendo que declarar en el tribunal durante el juicio del supuesto tirador. Les conté básicamente lo que he escrito aquí, pero no conocía a ninguna de las personas involucradas y nunca vi rostros ni nada que fuera de verdadera ayuda para la policía. Creo que básicamente estaba allí para establecer la línea de tiempo o algo así. En fin, escuché que básicamente fue un trato de drogas que salió mal. Dos pandillas de dos condados diferentes pensaron que los apartamentos de la residencia estarían vacíos durante las fiestas y acordaron una transacción. Una de las partes intentó estafar a la otra y alguien terminó recibiendo un disparo. Según entiendo,
El tipo que disparó fue enviado a prisión. Vivo en Siria y me vi forzado a abandonar mi casa debido a los ataques del Estado Islámico a nuestra ciudad. Mi familia y yo vivimos durante 2 días bajo fuego de artillería ligera entre los soldados del Estado Islámico y las tropas afiliadas al régimen que estaban en nuestro vecindario. Mientras miraba por la ventana, vi a un soldado del Estado Islámico corriendo con un lanzacohetes, gritando. Luego hubo un boquete en el edificio frente a él y los 3 hombres que estaban dentro quedaron hechos pedazos. Al instante, le dispararon en el pecho y cayó al suelo, muerto. Por extraño que parezca, y para mi fortuna, este incidente no causó un daño permanente en mi bienestar. A veces hablo de ello con la familia para recordar cómo, milagrosamente, logramos sobrevivir. Tenía 16 años y viajaba por la carretera en el asiento del copiloto del auto de mi mamá, eran como las 3:30 de la tarde. El tráfico se detuvo por completo y estábamos en el carril derecho. Mientras avanzábamos lentamente, apareció un camión de carga detenido en el acotamiento, con la puerta completamente abierta. Al pasar, vi un reguero de sangre que bajaba desde el estribo hasta el concreto y se extendía unos 6 metros más adelante por la carretera. A medida que avanzábamos, el rastro de sangre terminaba donde yacía un hombre boca arriba, completamente cubierto de sangre. Todavía no había policías ni ambulancias en el lugar. Esto ocurrió en una autopista en los suburbios de una gran zona metropolitana de Estados Unidos, así que mucha gente lo vio antes de que los servicios de emergencia tomaran control de la escena. Resultó que el conductor del camión viajaba con un compañero. Discutieron y el acompañante apuñaló al conductor como una docena de veces antes de huir. El asesino fue capturado aproximadamente a 1 hora y media de distancia, en otro estado, 2 días después. Me imagino que llegué allí unos 5 minutos después de que el camión se detuviera, porque la policía puede llegar a ese lugar en unos 30 segundos. Al ir en el asiento del copiloto, en el carril derecho de la autopista, estuve a apenas unos 3 metros del cuerpo. Una imagen que me persigue. Tenía unos 8 o 9 años y estábamos de vacaciones en un complejo turístico. Mientras hacíamos el proceso de salida con mi familia, mi padre estaba en la recepción y nosotros esperábamos en los sillones de la entrada, estalló una discusión entre 2 hombres que estaban en el bar de la recepción. En realidad no supe de qué se trataba, porque hablaban en otro idioma. Uno de los hombres agarró una botella, la rompió y atacó al otro, golpeándolo en el cuello. Ese hombre cayó al suelo y había sangre por todas partes. Mi madre me tapó los ojos después de eso y nos sacó del lugar mientras otras personas intervenían. Años después supe que ese hombre perdió la vida. Hace 5 años, cuando tenía 18 años, intentaron forzar la entrada a mi casa. Estaba abajo viendo Top Gear cuando escuché a alguien tratando de romper la puerta. Mi padre, de mentalidad militar, muy protector, se enfrentó al individuo, quien se dio la vuelta y le disparó en el pecho con una escopeta recortada. Mi padre alcanzó a disparar un par de veces después, matándolo, pero él ya estaba en el suelo, muerto. Esta es la versión muy resumida. Es la primera vez que escribo esto. Todavía me parece surreal pensar en ello. Resultó que el agresor era un delincuente habitual con 6 cuchillos de carnicero ocultos en su ropa. Presuntamente, estaba buscando un motivo para herir a alguien. Considero a mi padre un héroe. Mucha gente consideró sus acciones estúpidas o irresponsables, comentarios en internet locales, pero había que conocerlo para entender su mentalidad. Si quieres la historia completa con detalles y cómo he superado esto, o si estás lidiando con estrés postraumático, mándame un mensaje. Edición, estuve a menos de 2 metros detrás de mi padre todo el tiempo. Nunca olvidaré tenerlo en mis brazos, presionando su herida de bala. Sucedió mientras pasaba el rato en casa de mi mejor amiga. Para contextualizar, me gustaría explicar que,
1. Su casa daba a uno de los lados de un bar popular de nuestro pueblo. 2. Esa noche en particular su marido estaba bastante alegre y tenía encendida una fogata en el frente de la casa. Y 3. Ellos habían acogido a mis cobayas además de las suyas cuando yo me mudé a un lugar donde no las permitían. En un momento dado, mi novio de ese entonces y yo bajamos al sótano para darles premios a los animalitos. Por la puerta lateral abierta podíamos escuchar un alboroto afuera. Al principio no le dimos mucha importancia, hasta que me di cuenta de que mi amigo, que estaba bajo los efectos del alcohol, posiblemente pudiera estar involucrado. Mi novio y yo salimos corriendo por la puerta lateral, pero no vimos al marido por ningún lado. El alboroto provenía de 2 hombres al otro lado de la calle del bar y otro en el estacionamiento, discutiendo. Volvimos al sótano, donde encontramos al marido. Había entrado a buscar una cerveza y luego bajó las escaleras al sótano para juntar más cartón para quemar mientras la fogata seguía encendida. Y los 3 comenzamos a charlar. Avanzamos unos minutos y todos escuchamos, pum 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 pum. Por una fracción de segundo nos miramos con los ojos muy abiertos, sabiendo que esos sonidos eran, sin lugar a dudas, disparos. Los 3 salimos corriendo otra vez por la puerta lateral, justo a tiempo para ver que uno de los hombres que estaba al otro lado de la calle ahora estaba en el estacionamiento del bar. Y el otro hombre involucrado en la discusión le disparó 5 veces más. La víctima cayó y el agresor se paró sobre él y le disparó 3 veces más antes de salir corriendo por la calle de mi mejor amiga. Probablemente la peor parte fue que la madre de la víctima estaba dentro del bar. Sus gritos eran desgarradores de escuchar. Más tarde supimos que la víctima vivía al otro lado de la calle del bar y que sus 2 hijos pequeños terminaron viendo a su padre desangrarse a través de la ventana. El asesino fue encontrado en menos de 1 hora y declaró que la discusión fue por $20 y por una mujer que ambos intentaban cortejar. Fue acusado de homicidio en primer grado y de 13 cargos por poner en peligro a otros imprudentemente. Mi hermano, que en ese entonces tenía 18 años, y su esposa, también de 18, vivían al lado de una familia con un hijo adolescente. Ella comenzó una relación con ese hijo de 17 años. Un día, el joven irrumpió en la casa de mi hermano y comenzó a atacarlo. No sé exactamente por qué, pero al parecer la esposa no quería mudarse con mi hermano cuando él se fuera al ejército, o algo por el estilo. Mi hermano estaba empacando y preparando sus cosas porque se iba a incorporar al servicio militar. Había quitado una barra de metal de un closet para hacer espacio para las cajas. Mi hermano agarró esa barra y la usó para defenderse del adolescente. El chico salió huyendo, sangrando. Mi hermano llamó a mi papá, nosotros vivíamos a unas cuadras, y mi papá entró en acción. Agarró una de sus escopetas de caza y munición para aves. Salió corriendo hacia el auto gritándonos que llamáramos a la policía. Mi mamá y yo corrimos tras él, porque estábamos desconcertadas y queríamos ver a dónde iba. Mi mamá hablaba por teléfono con la policía y estaban despachando al único oficial que tenía nuestro pueblo. Comenzamos a correr por la calle hacia la casa de mi hermano porque vimos que papá llegaba. Al acercarnos, escuchamos un disparo y vimos a mi papá y a mi hermano refugiándose detrás de las puertas del auto que habían abierto para subirse e irse. Sonó otro disparo y pudimos ver que no era mi papá quien disparaba. El adolescente había corrido a su casa de al lado, sangrando, y le dijo a su papá que mi hermano estaba tratando de matarlo. Su papá agarró su pistola y, al ver a mi papá y a mi hermano marchándose, comenzó a disparar. Esos fueron los disparos que mi mamá y yo escuchamos. Tontamente, seguimos corriendo hacia el auto de mi papá. Lo vi colocar su escopeta en la ventanilla del auto y disparar una vez. Luego, él y mi hermano subieron al auto y comenzaron a manejar de regreso hacia nosotros, hacia casa. Finalmente nos reunimos y papá dijo que le había disparado al hombre en el estómago. El caos estalló en nuestra calle. Ambulancias, policías y gente por todos lados. Se llevaron al otro padre al hospital y a mi papá bajo custodia.
En cuestión de horas, nos enteramos de que el hombre había muerto. La munición de caza le había dado en el hígado y se desangró. Resultó que era alcohólico y su hígado no iba a sobrevivir el trauma. A mi papá le acusaron de homicidio y comenzamos a recibir amenazas de muerte. Al amparo de la noche, nos trasladaron. Nos escondimos durante días hasta que mi papá salió bajo fianza. Terminamos mudándonos muy lejos. Se convocó a un jurado de acusación y yo tuve que testificar sobre lo que vi. Después de presentar todas las pruebas y testimonios, no se presentaron cargos contra mi padre porque el jurado determinó que fue legítima defensa. Nunca hablamos de lo que sucedió ni de nada relacionado. La vida siguió como si nada. Ese día quedó grabado para siempre en mi memoria. Quiero añadir esto, mi papá nunca se recuperó de haber quitado la vida de un hombre, aunque no fue intencional. Terminó enganchado a la heroína después de que la iglesia no pudo salvarlo. Lo perdimos ante sus demonios en el 2008. A mi hermano le ha ido bien en la vida, pero libra sus propias batallas a diario. No estoy a favor ni en contra de las armas. Solo deseo que esto nunca hubiera pasado, porque cambiaron demasiadas vidas. Mi hermano se divorció de ella después de irse al ejército. Ella desapareció de nuestras vidas. Para siempre. Sur de Francia, Córcega, a finales de los años 90. Estaba en un bar con mi novia de ese momento, tomando una copa. Estábamos adentro, pero también había mesas afuera en el estrecho callejón medieval. De repente, se escucharon 2 disparos. A diferencia de otras partes de Europa, las armas no son algo tan inusual en Córcega, así que la gente se cubre y se tira debajo de las mesas, la música se detiene y eso, pero no hay un drama enorme. La gente está algo acostumbrada a este tipo de cosas. Miro al cantinero, él se encoge de hombros. Me dirijo a la puerta para ver qué está pasando y salgo al callejón. Frente a mí yace un tipo, de no más de 20 años. Está en posición fetal, con una apariencia muy tranquila, pero está claramente muerto. Su cerebro está esparcido por toda la pared. Todas las mesas están vacías, también en el restaurante al otro lado del callejón. Más y más personas salen del bar. Todos miramos al hombre muerto. Hay una clara sensación de salgamos de aquí. Encuentro a mi novia y nos vamos. Más tarde nos enteramos de que el difunto era un mesero. Él intervino en una discusión que un cliente tenía con su novia. Le pidió que bajara la voz. El cliente se levantó, sacó un arma y le disparó al mesero en la cabeza. Todavía a veces pienso en cómo yacía allí, tan quieto y en paz. Y eso me hace darme cuenta de lo rápido que todo puede terminar para uno. Así, en un instante. A mi padre lo asesinaron cuando yo era niño. Vivíamos en una zona muy conflictiva de Florida y él era muy joven, tenía 26 años. Unas personas entraron al apartamento justo después de que llegara la niñera. Él iba a salir esa noche, y ella venía a cuidar a mi hermano y a mí. Mi mente bloqueó gran parte de lo sucedido, pero sé que su objetivo era robarle a mi familia. Hubo una pelea y luego varios disparos rápidos de un arma de fuego. Yo estaba en una habitación al fondo, pero mi hermano estaba justo ahí y hasta el día de hoy sufre de daño auditivo a causa de eso. He recibido mucha terapia por estrés postraumático, así que ya no me altera tanto. Siempre he querido hacer un podcast o algo sobre el caso. Sé en qué prisión está el asesino. Creo que es una historia interesante, sobre todo porque los periódicos tergiversaron el caso, acusaron a personas inocentes y básicamente arruinaron cualquier posibilidad de justicia real que pudiera haberse alcanzado. Fue algo muy extraño y doloroso para mi familia.